mañana con 41 minutos. Sigues en combinación clave. Varios solo y ahí me acordé del otro tema. Solo vamos a preguntar de inmediato a Pancho Martorell porque tuvo una evolución. ¿Te acuerdas que lo conversábamos ayer? Lo del colegio de periodistas con lo de la decisión de la moneda de quienes viajaban acompañando a la presidenta en los vuelos oficiales. Ahora la moneda se echó para atrás después de lo que se provocó con una carta del Colegio de Periodistas. Hablamos ayer con Javier Olivares, que nos contaba y que le pidió directamente al Colegio de Periodistas ser parte de la fórmula objetiva para tomar decisión y abrir ojalá los cupos a otros medios también. Estamos con Pancho Martorell, ya se va a integrar en un ratito más Javier Olivares y Gloria de la Fuente, porque el Chaco Escobar, que habitualmente está con nosotros los días miércoles, ya empezó su periodo de vacaciones, es lo que entendemos. Pancho Martorell, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Francisco, ¿qué tal? Muy bien, pues, Pancho. Auditores de La Clave. Pancho es director del Periodista. Pancho, como director de medio, con experiencia en distintos medios además. ¿Cómo miras todo lo que pasó? Partiendo por este anuncio desde La Moneda, que partió primero en la revista ¿Qué pasa? Después lo refrendó La Moneda diciendo que tenía un ajuste presupuestario donde se iba a elegir y se iba a rotar, es lo que entiendo, los periodistas que acompañaran a los vuelos o los viajes presidenciales de la presidenta Bachelet. Yo haría dos miradas sobre el tema. Uno, la forma en que se comunica, y otro, sobre el tema mismo y la manera en que debe enfrentar un gobierno esta situación. Primero, me parece que la comunicación es mala, en todo sentido, siempre que se llega sin una cosa estudiada, conversada previamente, acordada con los periodistas y se informa así de sopetón, parece que responde a otra necesidad más que el ahorro, más que mejorar el sistema. Es por medio de una mentira, porque yo no sé qué se ahorrará un par de litros de combustible, digamos, eliminando peso del avión, pero no es parte del presupuesto de la nación el traslado de los periodistas. El avión se traslada igual. Pero puede ser que efectivamente, no conozco cuántos son los medios acreditados hoy. Son 17 medios que están acreditados en La Moneda. ¿Cuántos más están solicitando acreditarse y viajar en el avión presidencial? ¿Cuál es el espacio hoy del avión presidencial para prensa? Que creo que por eso, ¿no? Sí, es bastante. Bueno, siempre yo viajé y íbamos bien apretados siempre los periodistas atrás. Yo te diría que hoy día no van tan apretados. Yo una vez viajé en el avión grande y era bastante cómodo. El grande, de hecho... Yo hago la diferencia, Pancho, pero no sé cuál es el de hoy día. Es que entiendo que el avión chico se utiliza solo para vuelos nacionales hoy día. El avión grande, el de los vuelos internacionales. Por eso. Y tiene una capacidad de sobra. O sea, si se quieren acreditar 10 medios más, entran 10 medios, tenéis que viajar más incómodo. Tú viajaste mucho, entonces, efectivamente, pero yo creo que la forma, esto siempre los gobiernos tienen que buscar una manera de facilitar el trabajo de la prensa, porque que viajen los periodistas no es, y que la gente lo tiene que entender, para que los periodistas, si van a París, recorran la ciudad luz y se suban a la torre. Generalmente un periodista que viaja con la presidenta o con cualquier presidente de este país no tiene tiempo para nada. Tiene tiempo para cubrir las actividades, para despachar, comer y dormir. Porque es efectivamente un ritmo donde los presidentes además concentran en pocas horas muchas actividades y los periodistas deben estar en todas ellas. Por lo tanto, no son viajes de placer, son viajes de trabajo. Y trabajo que además sirve al gobierno, porque la lógica es que el Estado chileno manda a su presidenta a un lugar del mundo para que realice una serie de acciones, y eso debe ser conocido por la ciudadanía. Y en ese sentido se facilita el trabajo cuando los periodistas van en el avión presidencial y cuentan con cierta cobertura, que son estas vans que ponen, pero ellos deben pagarse su comida y sus hoteles, por lo tanto eso lo pagan los medios de comunicación respectivos. Y hay distintas fórmulas en distintas partes del mundo, es decir, desde Estados Unidos, que les cobra, me parece, el pasaje a los medios, hasta los mexicanos que les paga el hotel y las comidas a los periodistas por acompañar al presidente. Entonces, siempre hay que buscar una fórmula. Yo creo que la fórmula que teníamos en Chile es una de las más adecuadas, efectivamente, porque los medios de comunicación pagan hotel y viático y comida, y se utiliza el avión presidencial, que, como dice Francisco, no tiene un mayor costo, salvo que obviamente si un avión es más pesado gasta un poco más de combustible, pero ese no es un problema. Pero efectivamente, cuando se produce una situación de esta naturaleza, da la impresión de que hay un intento de coartar el ejercicio profesional dentro de La Moneda, favoreciendo a determinados medios. Y eso es lo que queda en un determinado momento ayer, la impresión que se trató de hacer de La Moneda. Y ese creo que es un nuevo disparo en los pies del equipo de comunicaciones de gobierno. Perdón, y usted que está más metido en el tema editorial, digamos,
Y bueno, y la Javiera ni hablar en el tema periodístico. Aprovechemos de saludarla, sí. Gloria de la Fuente de Chile 21 y Javier Olivares, presidente del Colegio de Periodistas. Hola, ¿cómo están? El panel, la parte femenina del panel que se integra al Combinación Clave. ¿Cómo llegaron? Bien. Un poquito atrasado, pero bien. Justo a tiempo. No, pero está bien. Si estamos viendo, pues yo digo, estamos viendo los descuentos porque yo los estoy viviendo. ¿Cómo es eso? Para irte de vacaciones. No se malentienda. ¿Qué tipo de descuentos estamos hablando? No, vacaciones. Yo he llegado a mensajitos en los descuentos. Oye, usted que está más metido en el tema editorial, bueno, y la Javiera ni hablar con el tema del colegio, ¿no se acreditan más medios en La Moneda por falta de interés de los medios o porque la moneda pone barreras para que sigan ingresando? ¿Hay privilegio de medios al interior de La Moneda? Yo desconozco si es que... Históricamente, yo no me refiero a esta moneda, intento que son los mismos medios que estaban acreditados con Piñera, con Bachelet antes, con Lagos también. Claro, lo que pasa es que tener un periodista en La Moneda para un medio de comunicación es plata y es un gasto que a veces hoy, con el sistema de comunicaciones que hay, no sé si se justifica. Por eso un medio de comunicación, o sea, el periodista no tiene hoy un periodista en La Moneda, digamos. Sí, bueno, ha sido una semana bien intensa a propósito de este debate. El colegio periodista era trending topic. Trending topic, sí. Así que eso es... Lo interesante de esto, de la coyuntura, que yo creo que tampoco ataca un problema estructural desde mi punto de vista, respecto del periodismo y de los medios de comunicación, pero al menos coyunturalmente te permite poner sobre la mesa varios temas. A propósito del problema que se genera. Y el primer tema que yo creo que pone sobre la mesa es lo que desde mi punto de vista planteamos claramente como colegio, y es la necesidad de establecer un método, un modus operandi, un protocolo, como se establezca, el nombre que mejor se le encuentre, pero en el fondo una manera clara, abierta, transparente de definir cuáles son los medios que acompañan una gira presidencial y bajo qué criterios se define que sean esos medios y no otros. Porque aquí, para derribar algunos mitos, lo primero que hay que decir, y esto lo dije ayer y lo reitero hoy día, no solo como presidenta del colegio hoy, sino como antigua periodista que cubría Moneda. O sea, yo me subí al avión varias veces, acompañé algunos presidentes en sus giras presidenciales para cubrir su trabajo. La verdad es que siempre ha sido discrecional quienes se suben al avión y quienes no. O sea, toda esta batahola que se genera a propósito de la discrecionalidad que tienen determinados gobiernos, que podríamos analizar incluso los distintos gobiernos de la antigua concertación, qué políticas tuvieron respecto a este tema, porque hubo gobiernos de la antigua concertación que dejaron medios intencionadamente abajo, solo que no lo dijeron públicamente, digamos. Pero todos los que trabajábamos ahí sabíamos que este medio no iba porque en el fondo no estaba acreditado. Estando acreditado. Mira, para cubrir Moneda, eso para que la gente lo sepa también, tú para poder cubrir Moneda y las actividades de la presidenta, tú tienes que tener una acreditación estable de periodista que cubre Moneda. Es un carnet, por lo menos hasta cuando yo estaba era un carnet, etcétera. Sí, hoy día, en caso de no estar acreditado tenés que dejar el carnet de identidad, hacer todo un trámite, pero lo que no te permite estar constantemente en La Moneda, digamos, vaya a reemplazar a alguien en el fondo. Exacto. Ahora, lo que ese carnet no te garantiza es acompañar a la presidenta o al presidente en ejercicio a sus giras presidenciales. Entonces siempre ha sido discrecional, como para despejar el primer punto. Ahora, lo que después se nos informa a nosotros oficialmente, luego de que hacemos este planteamiento, este emplazamiento público, y conversamos, digamos, dialogamos tanto con el equipo de prensa de la presidenta como con el ministro propiamente tal del ramo. Lo que se nos informa es que aquí lo que se va a hacer es disminuir los cupos básicamente por una cuestión presupuestaria. Y obviamente lo que se ahorra no es en gasolina ni en avión, porque obviamente el avión va a ir igual, pero lo que se ahorra tiene que ver con, en el fondo, el gasto que implica tener una delegación de prensa y sustentarla en otro país. La logística. Lo que se ha llamado la logística. Pero los viáticos y todo ese tipo de cosas los cobran los propios medios, me imagino, absolutamente. ¿no? Todo. Por lo tanto, claro. Solo para terminar los puntos que creo que abre esto. Primero, el tema de la discrecionalidad. Primero, siempre ha sido discrecional, por lo tanto, lo que es importante hoy día es determinar cuáles van a ser esos criterios de discrecionalidad. Descentralización, no solamente grandes cadenas informativas, que no solamente nos enojemos porque no va, por ejemplo, un canal muy masivo o un medio escrito muy masivo, sino que nos enojemos también porque no va un medio regional, por ejemplo, porque no va un medio más pequeño, por ejemplo. Es decir, que los criterios sean en serio de diversidad, de equidad, de pluralismo. Y la segunda cosa que yo creo que abre como debate este punto es que, y hoy día aparece una crónica en un medio impreso respecto a este tema, es lo que usan otros países y otros estados para definir qué medios de comunicación o cómo los medios de comunicación acompañan a un presidente. Yo les digo que en Estados Unidos, yo si no me equivoco en Brasil, en varios países de la región, la verdad es que los medios se autosustentan de manera propia sus viajes.
Y bajo la ética periodística uno podría decir, en realidad lo más obvio es que el interesado en ser cubierto no financia al que lo va a cubrir. En este caso, el Ejecutivo no tiene la obligación, o más bien, todos los chilenos que pagamos esa plata para que los periodistas bajen, no tenemos la obligación de sustentar ese viaje. Sí, un medio de comunicación. Si tú me preguntas mi opinión política respecto de eso, yo te digo, a mí sí me preocupa que el Estado financie a aquellos medios que no pueden autofinanciarse y que no tienen ninguna subvención y que no alcanzan el avisaje masivo, pero una empresa privada que gana, que lucra, que además es grande, etcétera, sí puede financiar un periodista que vaya por sí solo a cubrir a la presidenta. A lo mejor hasta uno podría decir, lo pongo como inquietud, a lo mejor hasta es más ético que así sea, que se autofinancie, de modo que no haya ninguna posibilidad de ejercer presión, de generar molestia por una nota que no nos gustó, etcétera. Entonces, yo creo que aquí, sin perjuicio de que nosotros salimos inmediatamente a defender y a priorizar el tema de la equidad, el pluralismo y la diversidad en las coberturas, yo creo que aquí se abren otros temas que son de verdadero más fondo que el problema de quién sube y quién baja el avión. A mí lo que me problema del autofinanciamiento, digamos, más o menos lo que decía el Pancho, no hay plata. O sea, el autofinanciamiento es inviable para un medio chico. Para un medio chico. Y para un medio grande, ojo, hoy te diría que el único medio de comunicación masivo grande que tiene capacidad de financiar un viaje de un periodista para el lugar del mundo que sea es Mega. Televisión Nacional de Chile, imposible. Canal 13, salvo que la plata venga de la billetera del dueño, digamos, también es imposible. Chilevisión ni hablar. Tal vez el Mercurio. Tal vez la Tercera. Pero Pancho, pero mira, el resto de los medios grandes, con la crisis que se está viviendo en los medios de comunicación, es imposible. No, pero yo creo que, mira, de hecho, el hotel, viático y comida, como decía, lo paga corre por cuenta de los medios. Por cuenta de los medios de comunicación. Yo te diría que hay un problema no solo de plata para cubrir el viaje, sino además de logística. Es muy difícil cubrir un viaje presidencial si tú no vas en un avión de similares características al avión presidencial, ya sea dentro del avión presidencial o en un charter, porque los horarios muchas veces de vuelos comerciales no coinciden. Por lo tanto, un periodista para llegar tendría que irse o mucho tiempo antes y esperar a la presidenta ahí, pero si la presidenta luego decide hacer un viaje, no sé, de París a República Dominicana, le va a costar el medio va a tener que llevar. ¿Y qué ocurre? Por eso, el medio va a tener que llevar otro periodista a República Dominicana y dejar al otro en París, lo que efectivamente encarece. Yo creo que lo mejor en este caso es el sistema, o el que tenemos, o el sistema que opera en Estados Unidos, donde el medio de comunicación, que puede hacerlo obviamente, financia su pasaje. Y eso se hará un cálculo estimativo de cuánto sale un vuelo comercial, etcétera, para que el Mercurio, yo no creo que el Canal 13, mismo TVN, tengan problema para eso. ¿Sabes por qué? Porque mandan periodistas a cualquier parte del mundo a cubrir cosas que a veces no son tan... Invitaciones, Pancho. Pero esas son más vinculadas al turismo, a lanzamientos de... El 95% de los viajes de la televisión hoy día son invitaciones. Ahora, sí, pero también hay viajes que se hacen en distintos programas que sí son donde trasladas equipos durante mucho tiempo a un determinado país. Que los programas tienen además financiamiento distinto de los departamentos de prensa, que son los que nos importan a nosotros, digamos. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que eso cuenta con auspicio muchas veces. Pero lo que no puede pasar es que la presidenta empiece a viajar sola, que le va a pasar lo mismo que con los goles en el fútbol. La cobertura, claro. No lo ve nadie. ¿Quién cubre los temas relevantes que son de política de Estado? Y lo otro, que tampoco esta lógica de que se imponga, que alguien lo dijo por ahí, un político dijo, deben viajar los periodistas que están acreditados en La Moneda. A ver, ¿por qué? Eso lo decía el medio de comunicación, si es una cuestión técnica. De repente hay un periodista que está más capacitado para cubrir la gira a Estados Unidos, una cuestión económica. Pero Claro, fíjate que eso ocurre. Perdón, pero es que hablan también por desconocimiento. Sí, claro. Sí, eso ocurre. Yo leí tantas cosas y decía, aquí claramente desconocen cómo se trabaja en esto. ¿Sabes lo que yo iba a decir que me llama la atención? Eso ocurre muchas veces en los medios, que si hay una gira enfocada en lo económico, el medio, en vez de mandar al periodista que está acreditado en La Moneda, manda a un periodista de economía. Por eso, pero que ayer alguien ya estaba diciendo, no sé si fue Andrade, algún político, diciendo, ojalá que no se suban al avión aquellos periodistas que no están trabajando todos los días en La Moneda. No, pues no tiene ningún sentido dependiendo del tema. Es que me llamó mucho la atención, no sé si se dieron cuenta, y aparece replicado hoy día en un diario, que junto con el Colegio de Periodistas, los primeros en reaccionar a esta situación, o uno de los primeros, fue la ANP, la Asociación Nacional de la Prensa. Llámese los dueños, los propietarios de los medios impresos, de los medios impresos en Chile, digamos. Entonces uno dice, en realidad, por eso yo creo que esto abre muchos temas, porque en realidad, ¿a quiénes no les conviene esto? ¿Quiénes son los que? A los empresarios.
A los empresarios no les conviene porque tendrían que invertir un costo mayor en enviar periodistas. Pero si nosotros generáramos una política pública que definiera criterios de diversidad, de pluralismo, insisto, que tuviera otra metodología, que puede ser que vayan en el avión presidencial, como puede no. Yo no sé si esa es la mejor ni la única. Lo que sí me preocupa es lo de fondo, que vayan todos, que tengan acceso todos, incluso aquellos que son menos incidentes. Entonces, esto de que reaccionen los empresarios, yo digo, es una lectura interesante de hacer. Fue tan mal planteado el tema desde la moneda que el planteo de reducción presupuestaria hace inviable la postura del Colegio de Periodistas, justamente. Esta apertura hacia los medios, la única manera de poder abrir los medios es que el Estado financie finalmente el viaje y la estadía de los medios más chicos, por ejemplo. Y como te mintieron con la reducción presupuestaria, se cae inmediatamente el argumento. Se hace inviable la inclusión de medios más chicos. Sí, o sea, tal vez estuvo muy mal planteado, pero yo creo que lo que dice la Javiera es cierto. Abre una discusión súper interesante sobre quiénes son los medios finalmente que pueden acompañar al presidente en la gira, quiénes no, qué pasa con los medios chicos que no tienen ni una posibilidad de cubrir, o sea, giras presidenciales por lo pronto, pero no tienen ni siquiera la capacidad de autofinanciar el viático, ¿no? O la estadía. Entonces, me parece que es un tema súper interesante. Lo que uno se pregunta en este tipo de circunstancias, porque finalmente esto está en un contexto político enrarecido, es si era el momento para hacer una cosa de estas características, porque esto se junta a la especulación que finalmente había ayer en otros medios, que hace un par de días atrás un par de periodistas finalmente le preguntaron a la presidenta sobre este tema de Cabal, la pillaron como caminando por la Plaza de la Constitución y finalmente hubo una molestia a la presidenta en torno a este tipo de cosas y esto habría gatillado una decisión. Pero hay algún medio decía que uno fue tratado de desleal incluso. Claro, el punto es como en qué contexto este tipo de decisiones que son muy importantes, que son certeras, tal vez no mejor con los mejores argumentos, se toman. Yo creo que ahí hubo probablemente, no fue el mejor momento, pero claramente aquí había algo que hacer, ¿no? Son las 9:57, vamos a seguir conversando sobre este tema. Hay muchos otros más. Voy a contar en qué quedó finalmente la fórmula para los viajes, porque desde la moneda dijeron que lo que iban a hacer es, ya se los voy a contar. Vamos a tocar otros temas. Viene formalización, si es que se realiza el viernes, del caso Cabal, que es uno de los temas interesantes. El otro es este debate que hay sobre la pega de esta semana en el Congreso. Algunos le han puesto frenesí legislativo. Ayer, y lo vimos más temprano, aparecía Manuel José Sandón con un mamotreto como 500 páginas diciendo esto tenía que leer en 2 días, imposible legislar así. Vamos a ponerlo en discusión también en la mesa. Y salió hoy día el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Perdimos el primer lugar. Sí, pues. Así es. Bajamos 3 puntos. Otro de los temas. Hacemos una pausa en Combinación Clave. Estamos con Gloria de la Fuente, con Pancho Martorell, con Javier Olivares. Volvemos, espérenos. Quédate con nosotros, pues a la vuelta sigue el debate en la 92.9. Es Combinación Clave. En Radio La Clave, tu nueva número 1.